es el cordón, ¿no? Es de suma importancia, como les decía anteriormente, que este personal sea calificado, ¿no? Porque una soldadura no lo puede hacer cualquiera, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros mantenemos mucho tiempo, ¿no? El electrodo en la zona donde vamos a soldar, le va a ocasionar una perforación. Seguramente alguno de ustedes, estoy seguro que alguno de ustedes ha debido hacer este trabajo, ¿no? Y realmente, bueno, hay complicaciones, hay dificultades, ¿no? Uno tiene que saber el recorrido que va a realizar, tiene que ser constante, ¿no? El punteo, bueno, todos esos aspectos que son importantes en una soldadura hay que llevarlos a cabo de manera adecuada, ¿ya? El principio general de la soldadura es tener un metal de base, el cordón de soldadura, ¿no? Que es el número 2. El 1 es el metal base, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a nosotros unir. La fuente de energía, ¿no? Que es el 3. Y el metal de aportación, ¿no? Es decir, el electrodo, ¿no? Y la fuente de energía vendría a ser al hacer el contacto con el material, se genera una energía, ¿no? Esa energía va a ocasionar que el metal de aportación vaya dejando restos para posteriormente realizar la unión del material, ¿no? Generalidades de la soldadura, ¿no? La soldadura antigua era probablemente un proceso de forja en el que los metales eran calentados a cierta temperatura, no la de fusión, y unidos a varios golpes de martillo, ¿no? Lo que habitualmente se hacía, ¿no? Antiguamente. Lo que se hacía era calentar el material. Una vez que esté calentados estos materiales, ¿no? Se llama el proceso de forja. Se unían los materiales y con un martillo empezaban a golpear para que estos puedan ser unidos, ¿no? Entonces ese era el proceso antiguo por el cual se procedía a unir dos elementos. La adoptación de la soldadura estructural fue muy lenta durante varias décadas, ¿no? Porque muchos ingenieros pensaban que tenían dos grandes desventajas. La primera, que tenía poca resistencia a la fatiga en comparación con las conexiones atornilladas o con las de remache. Y la otra desventaja era que era imposible asegurar una alta calidad de soldadura si no se contaba con una inspección irracionalmente prolija y costosa, como también la experiencia del soldador, ¿no? Entonces, dentro de estas dos desventajas que pensaba el ingeniero que tenía frente a las uniones empernadas o remachadas, ¿no? Como primera desventaja. Y la segunda era que tenía que tener un personal, ¿no? O la obra tenía que tener un control de obras riguroso, ¿no? Para que se realicen de forma adecuada y prolija las soldaduras, ¿no? Y obviamente dentro de esas condiciones también la desventaja estaba que requería de un personal con alta experiencia, ¿no? Un personal calificado para realizar este trabajo. Entonces, por eso es que también durante varias décadas esto ha ido alargándose, ¿no? No ha entrado con mucha fuerza el tema de las uniones con tipo soldadura. En la actualidad, la mayoría de los ingenieros aceptan que las juntas soldadas tienen una resistencia considerable a la fatiga. También se admite que las reglas que gobiernan a la capacitación de los soldadores, la técnica mejorada, utilizada y los requerimientos para la mano de obra de las especificaciones de la AWS, ¿no? Que es la American Welding Society, ¿no?
hacen que la inspección de la soldadura un problema menos difícil. Nos vamos a ver prácticamente un poquito más de la mitad de las diapositivas que hay asociaciones, ¿no? De justamente para reglamentar, si quieren, ¿no? Este tipo de conexiones, ¿no? No es algo que alguien se ha inventado o que ha sido una casualidad, ¿no? O sea, se ha ido estudiando mucho este tema y bueno, los resultados son los que vamos a ver ya casi al final de la presentación, ¿no? Las corporaciones que se han creado justamente con la finalidad de garantizar un buen trabajo en el tema de la soldadura. La AWS, ¿no? La Sociedad Americana de la Soldadura, se fundó en 1919 con la misión global de construir al avance de la ciencia, la tecnología y la aplicación de soldadura y los procesos de corte y unión que sean afines, ¿no? Entonces, en 1919 se ha fundado la Sociedad Americana de la Soldadura, ¿no? ¿Para qué sirve una agencia internacional, ¿no? Del AWS? A través de sus agencias internacionales en diversos países de América Latina, África, Australia, Asia y Europa, lleva a cabo sus programas de calificación y certificación de personal en diversas disciplinas relacionadas con la tecnología de la soldadura, ingeniería, educación, inspección y supervisión, entre otras. No es decir que esta agencia internacional capacita, ¿no? a los ingenieros, los educa, y obviamente la capacitación pasa también por la capacitación para la inspección y supervisión de estos tipos de trabajo, ¿no? ¿Qué es calificarse y certificarse? ¿No? Porque en el tema de la soldadura tenemos que hablar pues de especialistas, ¿no? Y obviamente uno tiene que calificar y certificarse para tener el aval de que ese personal es de experiencia y tiene la capacidad para realizar este trabajo, ¿no? La calificación es el ejercicio de demostrar la capacidad, habilidad, conocimiento y experiencia que se quiere el personal para cumplir sus trabajos, deberes, para cumplir sus deberes en un trabajo, ¿no? La certificación es el acto de determinar, comprobar y autenticar por escrito la calificación del personal según requisitos específicos, ¿no? Es decir, el calificarse significa demostrar la capacidad y habilidades, ¿no? Y el certificarse es el acto donde se certifica, ¿no? Mediante un certificado, todo aquello que la persona ha demostrado, ¿no? ¿Qué es la inspección de una soldadura? ¿No? También esto es importante porque en el tema de la soldadura, realmente la inspección, el control riguroso es de suma importancia, ¿no? La finalidad de la inspección de la soldadura es determinar si un ensamble soldado cumple con los criterios de aceptación de un código o norma específicos u otros documentos. Por eso el inspector de soldadura debe estar totalmente familiarizado con los procesos de soldadura, los procedimientos de soldadura, las calificaciones de la habilidad de los soldadores, los materiales base y los materiales de aporte, las limitaciones de los ensayos destructivos y no destructivos realizadas a las uniones soldadas, y debe ser capaz de leer planos, preparar y mantener registros, preparar y redactar informes y realizar evaluaciones responsables. No, realmente la inspección en la soldadura tiene que ser una persona calificada, ¿no? Con varios con varios objetivos que debe hacer que se cumplan, ¿no? Datos curiosos, ¿no? Respecto al tema de la soldadura, es interesante considerar los barcos soldados,
¿no? Estos están sujetados a cargas de impacto realmente severas y difíciles de predecir, pero aún así los arquitectos navales usan con gran éxito barcos totalmente soldados. Un planteamiento similar puede hacerse para los aeroplanos y los ingenieros en aeronáutica que utilizan la soldadura. No realmente este tipo de elementos, ¿no? Realmente requieren pues de una alta capacidad de el personal que va a realizar el trabajo de soldadura, ¿no? Un barco, por ejemplo, muy bien lo decía el texto, está pues expuesto, ¿no? Realmente a impactos muy fuertes, ¿no? Por el tema del agua. Y los aviones, ¿no? Los aeroplanos, ¿no? Estos que se muestran en esta imagen, obviamente también, ¿no? La presión del aire a la que está sometida, ¿no? Por la velocidad, el impacto del aire que se le va a dar realmente es importante, ¿no? Entonces, la soldadura pues tiene que ser realmente de buena calidad, ¿no? Ventajas de la soldadura, ¿no? Para la mayoría de los proyectistas, la primera ventaja es la economía, porque el uso de la soldadura permite grandes ahorros en el peso del acero utilizado, ¿no? Si hablamos en relación a lo que es el peso, obviamente, ¿no? Cuando realizamos una soldadura, va a tener menos peso que un elemento empernado, ¿no? Porque ya desde ya vamos a requerir, pues, placas para realizar las uniones, ¿no? Y obviamente eso, de alguna manera, eleva el peso de la estructura. Por ende, si eleva el peso de la estructura, los elementos tienen que ser con secciones mucho mayores que las que tuviera una estructura liviana, ¿no? Por eso es que por ejemplo, en la construcción de edificios, ha habido pues una enorme variación, ¿no? Antiguamente se hacían losas de hormigón lleno, ¿no? De hormigón rígido. Posteriormente se han cambiado por complementos de ladrillo, ¿no? Después por complementos de plastoform, ¿no? Y actualmente se están usando esferas plásticas, ¿no? Que son elementos mucho más livianos todavía que el plastoformo, porque el plastoformo tiene, si quieren, una composición llena, ¿no? Pero una esfera de esos elementos, esas pelotitas que venden en los parques, ¿no? Esas pelotas plásticas, obviamente tienen un material en el contorno, pero la parte central es vacía, ¿no? Entonces se ha estado mejorando de alguna manera aquello. ¿Y cuál es la finalidad? De reducir el peso en la estructura, con la finalidad siempre de reducir las secciones en los elementos, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene la soldadura para los proyectistas es el tema de la economía, ¿no? Porque el uso de la soldadura permite grandes ahorros en el peso del acero a utilizar. La soldadura tiene un área de aplicación mucho mayor que los remaches o los tornillos. Considere una columna de tubo de acero y las dificultades para conectar a los otros miembros de acero con remaches o con tornillos, ¿no? Aquí estamos viendo si nosotros tenemos una cantidad bastante importante para realizar la conexión, ¿no? Con pernos y tornillos, esto pues sería una locura, ¿no? Pero fíjense que en este caso, en la columna de tubo de acero, la dificultad es mucho más sencilla que realizar con pernos, ¿no? Fíjense, es cuestión de realizar una buena soldadura y esto ya tiene la conexión adecuada, ¿no? Entonces tiene su importancia. Entonces para tubos también, ¿no? Fíjense, si nosotros tendríamos que hacer esto empernado,
tendríamos que hacer una anilla en este sector, otra en la otra parte y conectar por pernos, ¿no? Y obviamente las filtraciones habrá que ver si poner empaquetaduras, alguna situación que evite la filtración, ¿no? En caso de la soldadura, no. Se hace la soldadura y bueno, esto podríamos realizar con ninguna dificultad, ¿no? Este tipo de elementos con pernos sería una complicación, ¿no? Por eso que les decía, cada unión tiene su aplicación, ¿no? Entonces uno al momento de hacer un diseño, el análisis de una estructura, tiene que pensar pues, en esas opciones que nos dan para poder realizar un diseño adecuado, ¿no? Las estructuras soldadas son más rígidas porque los miembros por lo general están soldados directamente uno a otro. Por otra parte, la mayor rigidez puede ser una desventaja donde se tienen conexiones. En extremos simples con baja resistencia mecánica, en tal caso hay que considerar y recalcular bien dichos procedimientos, ¿no? Entonces, cuando se tratan por ejemplo, de elementos que son muy rígidos, obviamente, por ejemplo, si nosotros realizamos en elementos que van a estar en constante, por ejemplo, afectación en zona sísmica, posiblemente este método de soldadura no sea satisfactorio, no que un elemento empernado, porque si ustedes se dan cuenta, un elemento empernado tiene menor rigidez que una estructura o que una conexión con tipo soldadura. Entonces habrá que evaluar si es conveniente que nuestra estructura tenga una menor rigidez o a nosotros nos convendría, por las condiciones de la estructura, contar con una rigidez mayor. En ese caso habrá que considerar la soldadura para adecuarnos a la rigidez mayor que nosotros requerimos, ¿no? O si requerimos una rigidez menor, habrá que pensar en una solución empernada. El proceso de fusionar las partes por unir hace a las estructuras realmente continuas. Esto se traduce en la construcción de una sola pieza y puesto que las juntas soldadas son tan fuertes o más que el metal, es decir, más que el metal base, no debe haber limitaciones a las uniones, ¿no? Es decir, es una solución, si ustedes quieren, desde el punto de vista factible, ¿no? Se puede hacer realmente infinitas soluciones, ¿no? Con la soldadura. Y obviamente para que trabajen como una sola pieza, ¿no? Que es lo que nos dice en este punto. Resulta más fácil realizar cambios en el diseño y corregir errores durante el montaje y a menor costo, si se usa soldadura. Esto en relación con esta ventaja se tiene el caso de las reparaciones realizadas con soldadura en equipo militar en condiciones de batalla durante las décadas pasadas, ¿no? Entonces, realmente resulta muy sencillo realizar cambios en el diseño y corregir errores durante el proceso constructivo, durante el proceso de montado, ¿no? Que es una ventaja también que se tiene frente a otros tipos de unión. Otro detalle que a menudo es importante es lo silencioso que resulta soldar, ¿no? Se usa menos piezas y como resultado se ahorra tiempo en detalle, fabricación y montaje de la obra, ¿no? Código de soldadura. Los códigos de soldadura mencionados en el título son reglas estandarizadas que se han diseñado con el fin de garantizar la calidad de las soldaduras que se realicen. Los códigos o normas que más se usan son
la ASME, la API, la AWS y la AISC, ¿no? Seguramente algunos conocen este código, ¿no? Esta norma, el AISC. Yo tengo de esto y de estos también algunas notas, algunos PDFs. Los voy a subir en la bibliografía, ¿ya? Para que tengan un poquito de conocimiento, que realmente es importante, ¿no? Así como tenemos normativas, por ejemplo, para el diseño de hormigones, obviamente para esto de las soldaduras, también existen códigos, ¿no? El American Society of Metal o Mechanical Engineers, American Petroleum Institute, y este que ya lo hemos visto, el American Welding Society, y el American Institute of Steel Construction, ¿no? Pero existen muchos otros más, ¿no? El ASTM, el AWWA, el ANSI, el ASNT, el IC, el SAE, el ISO, el ICONTEC, etc. ¿No? Hay un montón. Pero estos realmente nos van a, si quieren, direccionar, ¿no? Y establecer parámetros para realizar nuestros elementos con este tipo de uniones, ¿no? Los códigos de soldadura, por ejemplo, el ASME de soldadura aplica para la fabricación de las calderas y recipientes a presión, principalmente del sector eléctrico, pero también para todos los sectores industriales, incluso en el de la ingeniería nuclear. Este código establece las normas para el diseño de fabricación e inspección de calderas y recipientes a presión, como consecuencia de que un componente a presión esté diseñado bajo este código, aquel tendrá una larga vida de servicio útil, además asegura la protección del personal que trabaje en su entorno, ¿no? Entonces, un poquito ya entrando a lo que son los códigos, seguramente alguno habrá escuchado o tendrá conocimiento tal vez. El código ACI tiene pues igual un sinfín de normativas, ¿no? Nosotros la que conocemos, que es la 318, ¿no? Obviamente la 318 tiene versión 2005, 2000, la más actual es la 2019, está la 2014, la 2005, y así sucesivamente, ¿no? Tiene pues un montón de normativas, ¿no? La que nosotros conocemos es una de las miles que tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto también nosotros deberíamos un poquito indagar, investigar respecto a qué normativas más hay, ¿no? Porque nosotros nos encerramos con el código del hormigón, ¿no? Con la 318, y cuando hay, pues, otros códigos también, al igual que los códigos para la soldadura, ¿no? O sea, están específicamente para diferentes áreas, ¿no? Hormigones para tanques, por ejemplo, ¿no? O para retención de líquidos, que no sean solamente agua, ¿no? Que sean para hormigones para retención de líquidos, por ejemplo, para aceites, ¿no? El código del ACI tiene una propia normativa para hacer el diseño de ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos cerramos en algo y no queremos aperturar nuestra mente al conocimiento, ¿no? Realmente nosotros no conocemos nada de la normativa ACI, nada, ¿no? Conocemos un par o tres tal vez máximo, pero hay un montón, ¿no? Al igual que hay para la soldadura. Este código de soldadura ASME aplica para la fabricación de calderas, hemos dicho, ¿no? De presión. El código de soldadura API puede ser aplicado a diferentes construcciones para la industria del petróleo, ¿no? Esta norma guía la construcción de oleoductos, tanques a presión, tanques atmosféricos y accesorios.
Este AWS, este código de soldadura de acero estructural, emitido por la Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos, puede ser usado en estructuras soldadas hechas con acero de carbono y de baja aleación para construcción. Esta norma puede ser aplicada para la fabricación de estructuras, la edificación de puentes y edificios, entre otros. Los principales códigos de soldadura son estructural de acero, estructural de aluminio, estructural de láminas, estructural para acero de refuerzo, código de soldadura de puentes y el código de soldadura estructural en acero inoxidable. Realmente este tiene varios códigos, ¿no? Varias partes para poder estudiar. El ISC, ¿no? Es del Instituto Americano de la Construcción del Acero, establece criterios para el diseño, fabricación y el montaje de edificios de acero estructural y otras estructuras. Toma en cuenta los aceros estructurales de la norma ASTM. ¿Bien? Tipos de soldadura, ¿no? Que es también importante. En 1801, este hombre, el Sir Humphrey, ¿no? Descubrió cómo crear un arco eléctrico al acercar dos terminales de un circuito eléctrico de voltaje realmente alto, aunque por lo general se le da crédito por el descubrimiento de la soldadura moderna. En realidad pasaron muchos años antes de que la soldadura se efectuara con el arco eléctrico, ¿no? Este es el señor que ha descubierto este equipo, ¿no? Su trabajo fue de la mayor importancia para el mundo estructural moderno, pero es interesante saber que mucha gente opina que su mayor descubrimiento no fue el arco eléctrico, sino más bien un asistente de laboratorio cuyo nombre era Michael Faraday, ¿no? Varios europeos idearon soldaduras de uno u otro tipo en la década de 1880 con el arco eléctrico, mientras que en Estados Unidos la primera patente para soldadura de arco fue expedida a favor de Charles Coffin de Detroit en 1889. Un poco de la historia de cómo se ha ido creando la soldadura, ¿no? Quienes han descubierto estos equipos y bueno, también la técnica, ¿no? Para la soldadura. La soldadura es un proceso donde se unen dos piezas metálicas o no metálicas mediante una alta energía, siempre y cuando sean de igual o parecida composición, de forma que las uniones pueden ser rígidas. Escogeremos el tipo de soldadura dependiendo de las propiedades físicas de los materiales, la utilización a la que se estará destinada la pieza soldada y las instalaciones, ¿no? Son elementos importantes, ¿no? Las propiedades del elemento que vamos a unir, el destino de la pieza, ¿no? Y la instalación también, ¿no? Es decir, el proceso de instalación, eso también es muy importante. Soldadura blanda. Este tipo de soldadura se usa para crear uniones de hojalata, chapas galvanizadas, piezas de latón y bronce, tubos de plomo y componentes eléctricos. La temperatura que se utiliza es por debajo de los 400 grados Celsius y se usa un soldador eléctrico, ¿no? Entonces esta soldadura blanda es para piezas delgadas, ¿no? Latones, bronces, tubos de plomo, ¿no? Que serían elementos bastante, si quieren, débiles, ¿no? Soldadura fuerte. Esta es una técnica de unión térmica con la que se conseguirá uniones de latón, cobre, aleaciones de plata y acero. La temperatura llega de los 450 a los 800 grados Celsius y se usa un soplete a gas, ¿no? Este ya produce una soldadura fuerte. La soldadura oxiacetilénica, ¿no? Se usa para aplicaciones de láminas de hierro o acero, mayormente en uso de las industrias navales, construcción y automovilísticas,
se suelda a temperatura mayor a los 3000 grados Celsius y se usa un soplete oxiacetilénico, ¿no? Pues este ya obviamente requiere de mayor temperatura, ¿no? 3000 grados Celsius realmente es importante. Soldadura por resistencia eléctrica, ¿no? Es de gran importancia en la industria moderna, sobre todo en la chapa fina. Esta técnica es usada para la fabricación de carrocerías de automóviles, electrodomésticos y en la industria eléctrica, y también de juguetería, ¿no? Los metales se unen sin la necesidad de un material de aporte, solo es necesario presión, corriente eléctrica sobre las áreas a soldar, ¿no? Entonces también la importancia de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la tecnología en relación a este tipo de elementos. Soldadura por rayo de energía, ¿no? Es la técnica más moderna. El láser ayuda a soldar materiales con una temperatura de fusión elevada, superando los 5500 grados Celsius. Incluso une aquellos materiales que no podrían soldarse de ningún otro modo. Es un proceso muy rápido y altamente productivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la técnica, la tecnología, ¿no? Uno en el ámbito de la ingeniería tiene que estar pues a la orden del día en el tema de actualización, ¿no? Tiene que tener todas las opciones para poder realizar los trabajos que se presentan, ¿no?, en el mercado. En este capítulo ilustramos las necesidades de proporcionar metal adicional a una junta que se sueldan para lograr una conexión satisfactoria, ¿no? En la soldadura de arco eléctrico, la barra metálica que se usa, denominada electrodo, se funde dentro de la junta a medida que ésta se realiza. Cuando se usa soldadura por gas, es necesario introducir una barra metálica conocida como llenado o barra de soldar, ¿no? Y estamos viendo algunas partes, ¿no? Baño de fusión, el metal, ¿no? El metal base, el cual vamos a unir, el electrodo, ¿no?, el revestimiento, gases de protección, la escoria, cordón de soldadura, ¿no?, la varilla metálica, que es la parte central del electrodo, ¿no? Tiene un revestimiento y bueno, este genera unos gases de protección, también se genera la escoria, ¿no? Y obviamente va desprendiendo unas gotas de metal, ¿no? Y esta sería lo que es el cordón de la soldadura, cómo va quedando, ¿no?, la soldadura para lograr realizar la unión de dos elementos. En la soldadura por gas, ¿no?, en este tipo de soldadura, en la boquilla de un maneral o soplete, ya sea manejado por el soldador o por la máquina automática, se quema una mezcla de oxígeno con algún otro tipo adecuado de gas, ¿no? El gas que se utiliza comúnmente en la soldadura estructural es acetileno, y el proceso recibe el nombre de soldadura oxiacetilénica, ¿no?, que es la que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá hay otro tipo, en la soldadura por arco, que es la que habitualmente se utiliza en nuestro medio. Se forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y el operador sostiene el electrodo con algún tipo de material o una máquina automática, ¿no? Pues acá está un poco de lo que se tiene habitualmente en nuestro medio, ¿no? El arco, ¿no? Acá tenemos el electrodo, el porte electrodo, la conexión de pieza de trabajo, ¿no?, la posición positiva y negativa, la polaridad invertida, ¿no?, para poder generar esa soldadura con este elemento, ¿no? Tipos de soldadura, ¿no? El acero fundido en estado líquido puede contener una cantidad muy grande de gases en solución, y si no hay protección contra el aire circundante, aquel puede combinarse químicamente con el oxígeno y el nitrógeno. Después de enfriarse, las soldaduras quedarán realmente porosas
debido a pequeñas bolsas formadas por los gases. Estas soldaduras son realmente quebradizas y tienen mucha menor resistencia a la corrosión, ¿no? Un soldador debe protegerse utilizando un electrodo recubierto con cierto compuesto mineral. El arco eléctrico hace que el recubrimiento se funda, creando un gas inerte o vapor alrededor del área que se suelta. El vapor actúa como un protector alrededor del metal, su hundido o fundido más bien, y lo protege de quedar en contacto directo con el aire circundante, ¿no? Entonces, se ha creado justamente esta protección con la finalidad, ¿no?, de que genere un gas protector a la soldadura, ¿no? Entonces, todo este proceso realmente es importante. Por eso es que la soldadura requiere, pues, de un personal calificado, ¿no? No lo puede hacer cualquiera, ¿no? Porque hay una técnica, además, para el soldado, ¿no? En realidad, varios factores, no solamente la técnica, ¿no? La inclinación, la velocidad a la que uno tiene que recorrer para lograr el elemento, ¿no? La soldadura, que la unión quede perfectamente, ¿no? En realidad son varios factores. Ahí estamos viendo otra vez la misma imagen anterior, ¿no?, donde se tiene el cordón de soldadura, ¿no?, para que este va a ser el que va a conectar, ¿no? Va a ser la unión entre dos elementos. Bueno, esto de las escorias, ¿no?, es importante. Alguna vez, si alguno ha realizado la soldadura, queda un material, ¿no?, que es escoria, y eso hay que limpiar, ¿no?, que es el material que no sirve en realidad, ¿no?, que es como la basura que queda del electrodo, ¿no?, de ese elemento que estamos usando para realizar la soldadura, ¿no? Tipos de electrodo. Bueno, para el tipo de electrodo, de igual manera, ¿no?, hay un sinfín de electrodos que cada uno tiene una finalidad y un uso diferente, ¿no? El tipo de electrodo que se usa para soldar es muy importante porque afecta decididamente las propiedades de la soldadura, tales como la resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión, ¿no? Se fabrica un buen número de diferentes tipos de electrodos y el tipo por utilizar en cierto trabajo depende del tipo de metal que se va a soldar, ¿no?, la cantidad de material que se necesita depositar y la posición del trabajo, ¿no? Entonces, realmente hay una infinidad, ¿no? Entonces, los electrodos están hechos de materiales con una composición similar al de metal que está soldando, ¿no? Hay una variedad de factores que influyen en la elección del electrodo adecuado para cada proyecto, ¿no? Realmente hay, pues, un sinfín, ¿no?, de electrodos que uno puede hacer uso, ¿no? Los electrodos se dividen en dos clases, ¿no? Los electrodos con recubrimiento ligero y los electrodos con recubrimiento pesado. Los electrodos con recubrimiento pesado se utilizan normalmente en la soldadura estructural, porque al fundirse, sus recubrimientos producen una protección de vapor o atmósfera muy satisfactoria alrededor del trabajo. Así como escoria en la soldadura, las soldaduras resultantes son más fuertes, más resistentes a la corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos con recubrimiento ligero, ¿no? ¿Cuándo se usan electrodos con recubrimiento ligero? No se intenta prevenir la oxidación y no se forma escoria. Los electrodos se recubren ligeramente con algún estabilizador químico del arco, tal como la cal, ¿no? Entonces, los más recomendados son los que tienen un recubrimiento pesado, ¿no?, para el caso nuestro. La composición del revestimiento del electrodo determina la utilidad del electrodo, ¿no? Estos incluyen resistencia a la corrosión,
ductilidad, alta resistencia a la tracción y el tipo de metal base a soldar. La composición de la soldadura puede ser plana, horizontal, vertical o de área. Y el tipo corriente y polaridad requerida, ¿no? Acá tenemos un indicador, ¿no?, de cómo está compuesto el electrodo, ¿no? La clasificación o la norma, extremo portaelectrodo, el núcleo de la varilla metálica, el recubrimiento fundente y el extremo para encendido del arco, ¿no? Son las partes que debe tener un electrodo. Acá hay algo de la clasificación, ¿no? Ahí tenemos el electrodo, el nombre, resistencia mecánica, ¿no? Posición de soldadura y tipo de recubrimiento, ¿no? Esta es la codificación que se le da a un electrodo, ¿no?, que indica el tipo de electrodo, la resistencia mínima, la posición del soldado y el tipo de recubrimiento, ¿no? Acá hay una soldadura por tipo sumergido, ¿no? Acá hay más de lo que soldaduras prefabricadas. La inspección también es importante, ¿no? El tema de la inspección de la soldadura, ¿no? Para asegurar una buena soldadura en un trabajo determinado, debe seguirse 3 pasos importantes. Establecer buenos procedimientos de soldadura, usar soldadores calificados, ¿no? Además, emplear inspectores competentes en el taller y en la obra, ¿no? Cuando se siguen los procedimientos establecidos por la AWS y el AISC para soldaduras, cuando se utilizan los servicios de buenos soldadores, se previene que previamente hayan demostrado su habilidad, es seguro que obtendrán buenos resultados. Sin embargo, la seguridad absoluta solo se tendrá cuando se recurra a inspectores calificados. Fíjense que el de contar con un inspector calificado, realmente eso nos va a dar la pauta de que vamos a tener buenos resultados en nuestra estructura, ¿no? Entonces, es de mucha importancia contar con un inspector calificado, ¿no?, que haga el seguimiento correspondiente a la fabricación de las conexiones, ¿no? Es de mucha importancia. Un buen procedimiento de soldadura incluye la selección apropiada del electrodo, la corriente y el voltaje, las propiedades del metal base y de la aportación, y la posición de la soldadura, ¿no? La práctica usual en los trabajos grandes es emplear soldadores que tengan certificados que muestren sus habilidades. Además, no es mala práctica que cada soldador ponga una marca de identificación en cada una de sus soldaduras, de modo que las personas que muy a menudo realizan un mal trabajo puedan ser ubicadas. Esta práctica probablemente mejore la calidad general de los trabajos realizados. No dejan una marca, ¿no?, para ver si es recontratado o no. En algunos casos ha habido esa inspección, han realizado trabajos, han dejado la marca, y bueno, estos trabajos que no han calificado como buenos, bueno, el personal no ha sido contratado nuevamente, ¿no? Tipos de inspección: hay una inspección visual, hay líquidos penetrantes para hacer las verificaciones o las inspecciones, partículas magnéticas, pruebas ultrasónicas y procedimientos radiográficos, ¿no? Ahí estamos viendo una de las pruebas, ¿no? Acabo una prueba de visual, ¿no?, a simple vista. Ahí están realizando la prueba visual, ¿no? Fíjense, la prueba visual pues tampoco es ir y ver nomás, ¿no? Realizar una inspección visual como
la que solemos hacer nosotros, por ejemplo, al acabado, por ejemplo, de una pared con yeso, por ejemplo. Vamos a hacer una inspección, si no hay ondulaciones y todo está en orden, con escuadra y todo, no pasa nada, ¿no? Pero en la soldadura es muy diferente hacer la inspección visual, ¿no? Fíjense, se utilizan otros elementos también para realizar la inspección visual, ¿no? Es mucho más rigurosa la inspección, ¿no? Por eso es que se requiere de inspectores que tengan experiencia, ¿no? Para ver si la soldadura es correcta, ¿no? Obviamente eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos otro tipo de inspección con líquidos penetrantes, ¿no? Se le echa un líquido y, bueno, habrá que verificar si ese va a penetrar en el otro lado de la unión realizada, ¿no? Entonces, estos tintes penetrantes en las grietas superficiales de la soldadura, después de que la tinta ha penetrado en la grieta, se limpia el exceso del material en la superficie y se usa un polvo absorbente, el cual causará que el tinte salga a la superficie y revelará la existencia de la grieta, ¿no? Entonces, hay pues métodos para las verificaciones, ¿no? Ahí están realizando ingresando el líquido penetrante para después, posteriormente, hacer la verificación del otro lado de la unión. Partículas magnéticas, ¿no? Acá, fíjense, otro método para la inspección. Pruebas ultrasónicas, ¿no? También procedimientos radiográficos, ¿no? Fíjense que el realizar una soldadura no es pues algo de todos los días, ¿no? Fíjense cuánto procedimiento hay para hacer las verificaciones, ¿no? Y en nuestro medio, ¿ustedes creen que hacen todo esto? O uno de estos, la visual, posiblemente, pero ni siquiera pues con lupas, ¿no? Una visual a 1 metro, 2 metros de distancia, sí, está bien, perfecto, aprobada, ¿no? Cuando los requerimientos por la normativa y las especificaciones son otras, ¿no? Para el proceso de aprobación de la soldadura. Y mucho más, pues, en estructuras, ¿no? Que van a albergar vidas humanas. Imagínense en puentes, en edificios, ¿no? O sea, por eso es que yo al principio les había mostrado, ¿no? En Bolivia, la Asamblea en La Paz ha sido o es el primer edificio metálico, ¿no? El primer edificio metálico. Todavía no hay otro edificio metálico que se haya construido, ¿no? Y bueno, de los ingenieros que han estado a cargo de ese proyecto, bueno, yo he tenido la suerte de que me hayan comentado experiencias, ¿no? En el tema del montado, el tema de, por ejemplo, tienen unos vidrios templados, por ejemplo, completos, ¿no? Como una pared. Me contaban que ha sido complicado, ¿no? Por el tema de las conexiones, de tipo de conexión que han usado, ¿no? Por eso nosotros usamos uniones empernadas y tiene que haber cierta flexibilidad, ¿no? Y tal vez para una edificación lo aconsejable no es usar, pues, estructura empernada. Tal vez lo ideal sería usar una estructura con soldadura, ¿no? Por la rigidez que requiere. Porque si hay deformación, imagínense el vidrio con el metal, va a estallar, ¿no? Si construimos una estructura flexible, no tan rígida, o no muy rígida, ¿no? Que tenga algo de flexibilidad. Entonces, bueno, habrá que, pues, seguramente pensar muy bien en el tipo de conexión que vamos a realizar, ¿no? Por el tema de que también en La Paz es zona sísmica, ¿no? Entonces, habrán deformaciones seguramente,
¿no? Esfuerzos que van a producir deformaciones en nuestros elementos y esto ocasionará pues ciertas dificultades, ¿no? Por eso que es importante considerar adecuadamente las cargas, ¿no? Los elementos, las rigideces entre unión de los elementos es de suma importancia. Y bueno, fíjense este procedimiento radiográfico, ¿no? Es como sacarle una radiografía al elemento, ¿no? Y revisar, hacer la revisión, ¿no? Entonces, mediante esta prueba es posible realizar una buena estimación del porcentaje de soldaduras defectuosas en una estructura, ¿no? Ya de entrada, cuando nosotros realizamos una estructura con este tipo de uniones, ¿no? Con soldadura, obviamente, si se dan cuenta, hay muchas cosas que estudiar, ¿no? Hay que valorar el tema de las uniones, ¿no? Hay que valorar el tema de qué tipo de soldadura vamos a usar, qué tipo de electrodo, ¿no? Realmente hay muchas variantes y obviamente tiene que hacer la inspección uno realmente que tiene experiencia, ¿no? Uno que sabe, uno calificado, ¿no? Y eso, por eso es que nos hemos pasado tantas diapositivas hablando de la importancia que tiene el tema de la soldadura, ¿no? En el tema de inspectores, de que sea calificado, certificado, ¿no? Los tipos de procedimientos de valoración que hay a la soldadura, ¿no? Con la finalidad siempre de que tengamos una idea correcta, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque a veces uno sin conocer, ¿no? Todo esto que es importante, uno puede creer que realizar la soldadura es mejor que hacer una estructura impernada, cuando en realidad no. Fíjense, si nosotros decidimos hacer una estructura con soldadura, fíjense todo el procedimiento que debemos seguir, ¿no? Debemos contar con especialistas, debemos tener un inspector que haga el control riguroso, ¿no? Porque imagínense en una estructura, no hacer un buen trabajo en la soldadura, ¿no? Entonces tiene realmente mucha importancia, ¿no? Tiene mucha importancia. La porosidad en grupo de los solapes, ¿no? Esto ya un poquito entrando en más detalle de lo que es la soldadura, ¿no? Deben utilizarse procedimientos cuidadosos para proteger tanto a los técnicos como a los trabajadores cercanos, ¿no? El uso del equipo, ¿no? Para cuidar, resguardar la integridad de los técnicos, ¿no? Que se dedican a esta labor, ¿no? El equipo especializado que tienen que usar, ¿no? Todo el material adecuado. Entonces, incluso desde acá ya podemos ver, pues, ¿no? Que realmente es de mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con el personal, ¿no? Para resguardar su integridad. En una obra de construcción es peligroso posiblemente requiera la inspección nocturna cuando solo unos cuantos trabajadores se encuentren cerca del área de inspección. Por lo general se requerirá una obra muy grande antes de que el uso extremadamente costoso del material radioactivo pueda justificarse, ¿no? Entonces, realmente tiene pues varias condiciones, varias situaciones que a tener cuidado, ¿no? Una conexión soldada bien hecha puede resultar mucho más resistente, tal vez hasta el doble que las partes conectadas. Como consecuencia, la resistencia real es mucho mayor que la requerida por las especificaciones, ¿no? Las causas de esta resistencia adicional son las siguientes. Los electrodos se fabrican con acero especial, el metal se funde eléctricamente, tal como en la manufactura de los aceros de alta calidad, y la rapidez de enfriamiento es mayor. Por todo esto es poco probable que un soldador haga una soldadura con menor resistencia que la requerida por el diseño.
¿no? Entonces, la resistencia sí está garantizada, ¿no? Si se hace un buen trabajo, incluso se dice que podríamos contemplar el doble de resistencia del material según diseño, ¿no? Se obtiene un resultado prácticamente el doble de resistencia. Obviamente, si cumplimos y realizamos un trabajo calificado, ¿no? Clasificación de las soldaduras, ¿no? Acá tenemos el tipo de soldadura realizada, o se basa más bien su clasificación en el tipo de soldadura, en la posición de la soldadura y en el tipo de junta que se va a usar, ¿no? Los tipos de soldadura, los dos tipos principales son las soldaduras de filete y de ranura. Existen además las soldaduras de tapón y de muesca, que son comunes en el trabajo estructural, ¿no? Ahí está el trabajo de filete, son estos elementos que estamos viendo acá. Soldadura de ranura, de penetración completa. Es decir, fíjense, la soldadura prácticamente penetra toda la superficie de los elementos a unir, ¿no? Fíjense acá, por la parte superior hay una parte con soldadura y por debajo la otra. Es completa, fíjense, completamente, ¿no? Y acá igual, ¿no? Fíjense, este es el elemento y fíjense la soldadura prácticamente, como dice el nombre, ¿no? De ranura de penetración completa. Y esta, la soldadura de ranura de penetración parcial, ¿no? Fíjense, parcialmente, este es el elemento a unir, ¿no? Este uno y este otro. Y acá tenemos la soldadura con ranura parcial, ¿no? Acá igual. Y acá también, ¿no? Como en este caso. Las soldaduras de filete son las de más uso económico, ya que es necesaria poca preparación de las partes que se van a conectar. Además, los soldadores que tienen menos experiencia pueden hacerlas muy bien en comparación con aquellas que se requiere para buenos trabajos con otro tipo de soldadura, ¿no? El de filete han demostrado ser más débiles que las soldaduras de ranura. Sin embargo, la mayoría de las conexiones estructurales se realizan con soldaduras de filete, aproximadamente el 80% de las estructuras, ¿no? La soldadura de ranura, que se muestra en la figura B y C, que son estas de acá, son soldaduras que se hacen en ranuras entre los miembros que van a conectarse. Se usan cuando los miembros que se conectan están alineados en el mismo plano, ¿no? Acá tenemos la soldadura de ranura, ¿no? Ahí están soldaduras de tapón, soldadura de filete, ¿no? Ahí están, se muestran algunas de esos. Y tenemos otra clasificación, ¿no? Según su posición. Soldadura horizontal, soldadura vertical, soldadura en lo alto, ¿no? Las soldaduras se clasifican respecto a la posición en la que se utilizan, como planas, horizontales, verticales, o en la parte superior o sobre cabeza, siendo las planas las más económicas y las de la parte superior las más costosas, ¿no? Estas de acá, soldadura superior. Tipos de juntas, ¿no? Las soldaduras también se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de junta usada. Junta a tope, traslapada o T, de canto, en esquina, etc. ¿No? Hay que ver acá las figuras. Esta es a tope, traslapada, en T, de canto y en esquina, ¿no? Tipos de juntas en la soldadura, ¿no? Símbolos para la soldadura, ¿no? Y algunos símbolos, ¿no? Básicos: posterior, filete, tapón,
cuadrado, B, bisel, U, J, ¿no? Ensanchamiento en B, ensanchamiento bisel, respaldado, espaciado, soldada con alrededor, soldadura de campo, contorno al ras, contorno convexo, ¿no? Alguna simbología de lo que son el uso en este tipo de soldaduras, ¿no? La posición estándar de los elementos de un símbolo de soldadura, ¿no? Y también una explicación, ¿no? Longitud de soldadura en pulgadas, especificaciones de un proceso y otras referencias, ¿no? Símbolos de acabado, símbolos de contorno, ¿no? Ángulos, todo lo requerido, ¿no? Ejemplos de símbolos de soldadura, ¿no? Ahí está. Soldaduras de ranura, ¿no? Cuando la penetración es completa y las soldaduras de ranura están sujetas a tensiones o a compresión axial, el esfuerzo en la soldadura se supone igual a la carga dividida entre el área transversal neta de la soldadura, ¿no? Se muestran 3 tipos de soldadura de ranura, ¿no? Acá tenemos la unión sin preparación a escuadra, acá tenemos B sencillo y un B doble, ¿no? A este lado B y a este lado también, ¿no? Por eso es doble B. Y hay otras figuras, ¿no? Separadores, soldadura de filete, ¿no? Esta es la que habitualmente se utiliza, ¿no? Por ser la más económica, ¿no? Las pruebas han mostrado que las soldaduras de filete son más resistentes a la tensión y a la compresión que al corte, ¿no? Nuestras estructuras metálicas, ¿no? que tenemos en nuestro medio, ¿no? Las cerchas, todo aquello, son elementos que trabajan solamente a compresión y tracción, ¿no es cierto? Por el tipo de conexión. Y obviamente los momentos son despreciados, ¿no? Por eso es que en nuestro medio habitualmente se utiliza este tipo de soldadura, la de filete, ¿no? Ahí tenemos resistencia de las soldaduras, ¿no? Y justamente en relación a todo esto, a este tipo de soldaduras, vamos a ver pues cuáles son las cargas que pueden soportar, ¿no? Por ejemplo, esta soldadura de filete longitudinal, ¿no? ¿Cuál es la carga que va a soportar, ¿no? Acá también tenemos en el inciso B la soldadura de filete transversal, ¿no? Acá se está afectando con una carga P, ¿no? De igual manera acá soldadura longitudinal y soldadura transversal, ¿no? Y acá tenemos la carga. Pues tenemos que ver si va a tener la capacidad, ¿no? Incluso la longitud es importante, ¿no? De la soldadura. Entonces podemos tener una longitud, por ejemplo, de soldadura de, no sé, se me ocurre de 30 centímetros. Si este lado tuviera solamente 25, habrá que buscar en este sector, ¿no? Pero ya con un análisis transversal para ver que resista esa longitud de soldadura que requiere esta fuerza que se está aplicando a los elementos que vamos a unir, ¿no? Acá hay algo de los requisitos de la AISC, ¿no? Para el tema de las soldaduras, ¿no? Resistencias disponibles de las juntas soldadas, ¿no? Acá tenemos la tabla para ver los coeficientes, ¿no? Cuando tenemos tensión normal al eje de soldadura en la base 0,75, ¿no? 0,80, y este de acá es para el ASD, ¿no? O al ADS, ¿no? Que es la otra normativa, ¿no? Para el LFD se utiliza estos valores de phi, ¿no? El factor de modificación. Como en el hormigón, ¿no? Existen factores de modificación. Pues esos son los mismos. Acá tenemos algo de las fórmulas. Puntas traslapadas, diseños de conexión de miembros lados en filete longitudinal y transversal.
soldaduras alrededor de la esquina, ¿no? Soldadura de tapón y de muesca, los tipos de soldaduras, ¿no? Cortante y torsión en soldaduras, ¿no? La soldadura de filete se somete a menudo a acciones de carga aplicadas excéntricamente, por lo que las soldaduras quedan sujetas ya sea a cortante y torsión, o bien a cortante y flexión, según la figura 1421, que son estas de acá, ¿no? Intentando mostrar al lector la diferencia entre las dos situaciones, el cortante y la torsión, mostrados en la parte A de la figura, son el tema de esta sección, en tanto que el cortante y la flexión mostrado en la parte B de la misma con el tema de la sección 14-19, ¿no? Entonces vamos a tener pues situaciones en las cuales la carga no va a ser, si quieren, aplicada en el centro o en el centroide de nuestro elemento que está soldado, ¿no? Fíjense, si nosotros tenemos esta situación acá, el centroide está ubicado acá. Si queremos analizar la carga en el centroide, obviamente tiene un procedimiento, pero si ya tenemos una excentricidad, ¿no? Como la que estamos viendo acá, seguramente el trato va a ser diferente, ¿no? Este va a estar sometido tanto a cortante como a flexión, ¿no? El elemento. Entonces habrá que analizar pues todos esos aspectos al momento de realizar los problemas, ¿no? Acá fíjense el momento, por ejemplo, ¿no? Acá cuando tenemos una carga y una excentricidad, obviamente este va a producir también momento, ¿no? Y cortante también. Entonces son dos ya elementos o dos esfuerzos que habrá que analizar. Y esto un poquito lo vamos a ver ya cuando entremos a esfuerzos combinados, ¿ya? Por el momento todavía no vamos a ver nada de aquello, ¿ya? Hay el método elástico, métodos de resistencia última para el análisis, ¿no? Cortante y flexión, que esto lo vamos a ver cuando entremos a esfuerzos combinados, ¿ya? Soldaduras de ranura penetración parcial. Y bueno, esa sería un poco de la información para el trato de la soldadura en las conexiones, ¿no? Lo que nos está faltando, ¿no? Tanto en la primera parte, que son las uniones con tipo pernos, y en el tema de la conexión por soldadura, lo que nos está faltando es realizar ejercicios, ¿no? Que es seguramente que es lo que están esperando ustedes, ¿no? Pero sin desmerecer, obviamente, toda esta parte importante que es la teoría, ¿no? Uno podría, es como el uso de los software estructurales, ¿no? Si uno no sabe la teoría, ¿no? Si uno no sabe de qué trata, cómo funciona, qué cosas hay que tener cuidado, dónde hay que, en qué situaciones voy a usar yo soldadura, en qué situaciones voy a usar conexiones empernadas. Si uno no sabe toda esta teoría, obviamente cuando hace el uso de un programa estructural, va a hacer pues cualquier cosa menos lo que realmente tiene que hacer. Porque a veces uno piensa que el programa lo hace todo y en realidad no es así, ¿no? Nosotros le dotamos de información para obtener resultados en función a la información que nosotros le hemos indicado, ¿no? El programa no te resuelve los problemas, ¿no? Y pasa lo mismo con la resolución de problemas, ¿no? Cuando entremos a hacer la resolución, obviamente todos estos aspectos tienen que primar para poder pensar que por ejemplo, una conexión empernada no puede tener, si ustedes ven una conexión con, no sé, con una separación entre pernos menos de 2 veces el diámetro,
uno ya tiene que pensar que eso está mal, ¿no? Y si va a ser el diseño y va a ser el cálculo, obviamente va a encontrar resultados que no son factibles, no son resultados que nos están llevando. Obviamente vamos a encontrar un resultado, pero ese resultado no nos va a servir, porque de entrada ya la disposición de pernos, por ejemplo, está mal. Y la normativa dice, si no cumple con esto, seguramente va a tener fallas. O que sea, por ejemplo, la separación muy, muy grande, ¿no? 5 veces el diámetro, por ejemplo. Y uno hace el diseño. Obviamente obtienes resultados. ¿Pero ustedes creen que esos resultados son correctos? Numéricamente funciona, posiblemente resista, pero para el tema de ejecución eso no va a funcionar, porque la normativa dice, si usted separa la conexión de pernos más de 2.5 veces el diámetro, va a obtener separación en los elementos a unir y va a tener corrosión, ¿no? Va a tener problemas y obviamente numéricamente puede resultar, ¿no? Numéricamente puede estar bien, pero si no cumplo con lo establecido en las normativas, obviamente eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, todo esto sirve justamente para tener una idea más clara de cómo yo debo realizar mis problemas, ¿no? Siempre va de la mano la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Toda esta teoría nos va a servir justamente para entender los problemas de mejor manera y tener soluciones, obviamente, factibles, ¿no? Entonces, lo que nos estaría faltando es hacer ejemplos, hacer ejercicios, ¿no? Entonces, la siguiente, bueno, mañana vamos a hablar un poquito de lo que son, vamos a hablar de la teoría de pasadores y mañana sería el día jueves, ¿no? Entonces, el día viernes, toda la clase le vamos a dedicar a resolución de ejercicios, ¿no? Ejercicios de conexiones con soldadura, conexiones empernadas y pasadores. Entonces, mañana más vamos a hacer pasadores y vamos a hablar, me falta hablar un poco de la normativa para que ustedes tengan conocimiento de que hay una norma a la cual nosotros nos tenemos que basar. Y el día viernes ya realizamos los problemas de resolución, ¿ya? Y eso van a reforzar con el auxiliar, ¿no? Que seguramente él ya debe estar realizando algunos ejemplos en función al avance que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, consultas, dudas, por favor. Si hay alguna consulta, alguna duda. Nos vamos a tomar estos 15 minutos que nos resta de la clase para absorber algunas dudas respecto a los trabajos que tenemos ya que presentar, ¿no? El primer trabajo es la investigación que deben presentar ustedes el día, ¿qué día es? Sábado, si no estoy mal. Sí, el día sábado, ¿no? Trabajo de investigación que ya está en la plataforma. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro.